No, bueno, 3 días para que se vaya López Obrador y lo que le faltaba. Felipe Calderón, su mayor pesadilla de López Obrador, se puso a hablar desde España, donde traen ahorita la bronca por lo del rey. No, es de antología esta despedida, ¿eh? Por cierto, ya la dedicaremos en otros podcasts de tarugadas de López Obrador. Ahora no se va a la chingada. Ahora resulta que quiere escolta para cuando deje de ser presidente. Y todas las pendejadas que dijeron hace 6 años. Bueno, pero regresando a estas fobias que tiene López Obrador y de esas fobias que de verdad uno no entiende, que es Felipe Calderón. Bueno, sí lo entiende uno, fue el que le ganó por muy poquito. No, bueno, pues no se podía ir sin su despedida. Felipe Calderón estuvo en un evento de la Fundación FAES allá en España. Y ya saben que Felipe Calderón lo suyo es el micrófono y la bebida. Y así como agarra uno, agarra el otro muy bien. Y entonces la verdad es que dio opiniones muy certeras, pero que le duelen a López Obrador. Tan le dolió que ya salió en la mañanera a repelar. A ver, que haga un informe. Ya López Obrador ya remangándose, ¿eh? O sea, se ve que le caló el madrazo que le puso Felipe Calderón. Y bueno, Felipe Calderón arreó hasta con el PAN. O sea, le pegó hasta a la dirigencia del PAN y a la oposición en general en México. Miren, yo no soy Calderón lover. Jamás lo he sido. Pero Felipe Calderón, pese a todos los demonios que tiene y los errores que cometió, y su problema real con la bebida, y que fue lo que le dio una sombra a su personalidad, a su carácter, su carácter precisamente porque es reactivo como la fregada. Pese a todo eso, Felipe Calderón es muy brillante, pues una mente muy brillante, y cuando habla, no habla nada más por estar criticando a López Obrador, habla con conocimiento de causa y además presumiendo que sí fue mejor que López Obrador. Y hoy, a los 6 años de la finalización de este mandato, hoy podemos decir que sí, que Felipe Calderón resultó mejor que López Obrador. Le duela a quien le duela. Insisto, no soy Calderón lover, al contrario, pero hay que reconocerlo, los números son muy claros. Todas las estadísticas, revisándolas en cuestión de seguridad, de salud, de economía. Digo, Felipe Calderón dejó inclusive un fondo de estabilización que Fox y Peña Nieto conservaron para que López Obrador se lo acabara, y no solamente eso, nos dejara endeudado por 6.6 billones de pesos. Digo, el FOAPROA ni siquiera llegó a los 2. De ese nivel, o sea, López Obrador nos está dejando 3 FOAPROAs, casi 4 FOAPROAs. Y de eso no dicen nada, nada más le aplauden. Regreso de inmediato y vamos a hablar poco, vamos a escuchar más al enemigo público número 1 de López Obrador, y que atinadamente reaparece desde España a 3 días de que se acabe esta tortura en el país. Bueno, parece que no se va a acabar, ¿eh? En fin, nos vemos en unos segundos. Regreso. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital TV. Gracias a todos los que se han solidarizado, me han escrito, me han mandado mensajes. Gracias de verdad. Ya iremos platicando de las aventuras del troll esta semana, que fueron bastante difíciles. Llegamos al viernes, pero todavía hay podcast. Yo pensé que no iba a hacer podcast este viernes. O sea, esta semana, de verdad, tengo huracán, tengo familiar enfermo, y logré sacar la semana de podcast. Gracias a todos. Y bueno, empecemos con el tema y ya platicaremos en otros espacios. Felipe Calderón. Oh, wow. Dice, el Estado cayó en manos del crimen organizado. Así, directo el madrazo, sin darle vueltas. Durante su participación en el evento Campus FAES 2024, organizado por la Fundación FAES,
O sea, el que redactó esta pinche nota se le olvidó poner qué chingados es el FAES, ¿no? O sea, lo estoy retomando de Aristegui Noticias. Felipe Calderón, expresidente de México, denunció la situación política actual en el país, haciendo énfasis en la crisis institucional y el poder que obtuvo el crimen organizado bajo la administración de López Obrador. Calderón comenzó su participación denunciando la caída de las instituciones de América Latina como un problema grave, pero subrayó que el caso más alarmante es el de México. Yo aquí nomás hago un paréntesis. Mi reconocimiento a Aristegui Noticias. Tiene un portal de noticias, tiene sus canales y no tiene censurado a Felipe Calderón. ¿Y por qué digo no tiene censurado? Porque Felipe Calderón sí la censuró a ella. Esa es la realidad, cuando la corrieron de MBS Noticias. De Chaira no la vagaban, ¿no? Pero es una realidad, sí la censuraron. Y miren lo que es la grandeza del periodismo. En su portal aparece Felipe Calderón y no dándole una paliza o algo, ¿no? Muy puntual, retomando los dichos del expresidente. Eso habla de la nobleza y la grandeza de un periodista completo. No trae fobias personales como las que tiene el presidente López Obrador allá en todos los días en la mañanera. ¿Cómo dijo? Ay, híjole, Broso y Loret dijeron una frase para referirse a la mañanera. Déjenme recordarla, qué buena fue. No hay mejor descripción de la mañanera. La voy a recordar. Por cierto, vean el último programa de Broso y Loret, el último respecto al sexenio de López Obrador. Dice Calderón: hoy el caso más grave es de México. Nadie lo está tomando con seriedad, en mi opinión, afirma. Según Calderón, México ha dejado de ser una democracia funcional, señalando que hace 2 años advirtió que el país estaba a punto de caer y hoy sostiene que esa democracia ha caído. Durante su intervención, el expresidente aseguró que el gobierno actual utilizó recursos públicos de manera indebida para favorecer a su candidato presidencial. ¿Es correcto? El aparato del Estado empleó según mis cálculos, dice Felipe Calderón, más de 2.500 millones de euros ilegalmente en la campaña para comprar prácticamente una elección, afirmó. La metió con calzador, cabrón, o sea, era un cero a la izquierda. El expresidente aseguró que Morena ha desmantelado el único poder independiente que quedaba en el país, el Poder Judicial. Se concluyó con una reforma constitucional para desaparecer el único poder independiente que quedaba, que era el Poder Judicial, y acusó al gobierno de López Obrador de manipular las instituciones para asegurar una mayoría legislativa abrumadora, al INE, con Guadalupe Tadei. Pero ya vimos cómo le pagan a Tadei, hasta con puestos para su hijo que no tiene ni el título y ya ganaba 86,000 pesos mensuales. Wow. 54% de los votos le dieron milagrosamente al 74% de representantes en una manipulación grosera, obscena de la ley, declaró Calderón, refiriéndose a la distribución de la mayoría calificada, la sobrerepresentación. Y muchos chairos van a decir, te mordiste la lengua, ustedes, cuando... A ver, el propio López Obrador impugnó sobrerepresentación en una elección y el tribunal se la dio a favor. ¿Por qué hoy el tribunal se hizo pendejo? Pues porque Mónica, la magistrada presidenta, tiene una investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera, ella, su esposo, su papá y su hermano. ¿Cómo madres no les iba a dar a favor de Morena? En cuanto a la consolidación de la mayoría en el Senado y el cómo han operado para aprobar las reformas presentadas por el Ejecutivo, Calderón denunció tácticas coercitivas por parte del gobierno con prácticas verdaderamente gangsteriles, arrestando en la noche y en la madrugada al padre, al hermano de este senador. Bueno, eso fue un pinche montaje, ¿verdad? Calderón tampoco que se jale los pelos, ¿verdad? Eso fue un montaje. Vamos con el primer video de Calderón. Sí, Calderón también ahí dijo, una vez voy a aprovechar y lo voy a dar un romadrazo, cabrón. La neta, sí le gusta el pinche trago. No se haga. No, pero bueno, pues si es enfermo consuetudinario, pues hay que comprenderlos y entenderlos y ayudarlos a que salgan del vicio. No, la neta.
El troll está siendo respetuoso con el expresidente que ha sido el mejor presidente. Ya estoy leyendo a los Calderón lovers, puta, dándome una madriza. No, ya lo estoy leyendo, ¿eh? ¿Cómo te atreves, troll, a insultar a un presidente como Calderón? Puta, no, man. Todas las idioteces que estoy diciendo ahorita me las voy a comer en sus comentarios. Yo ya los estoy leyendo. A ver, yo lo llegué a ver. O sea, a mí no me cuentan, yo sí lo llegué a ver. Miren. Ay, papaya de Celaya. Y yo vi cuando se metió el madrazo manejando la Suburban, ahí en uno de los pasos a desniveles en Cancún. O sea, yo sí lo vi, yo lo vi. Así que nadie me lo puede contar. En fin, no, pues mal plan. Y los que son seguidores del canal, aquí les conté la historia de un gobernador que vivía en su propia, en la privada donde vivía con Margarita. Y cuántas veces Margarita le fue a pedir que le ayudara a meter a Felipe porque venía perdido, papá. Es una enfermedad muy grave. Lamentablemente la tiene un hombre brillante. A veces hay hombres con una... no, son brillantes, no puedo decir más. Y de pronto, pues tienen demonios, tienen lados oscuros que lamentablemente ahí están. Pero eso no le quita lo brillante. Es un hombre muy inteligente, muy inteligente. Cuando está lúcido es un hombre muy inteligente. Y algo que hay que reconocer, pese a su problema, jamás le dio una madre al país. O sea, no tomó decisiones, digo, con una copa en la mano, pues. El país se mantuvo y logró una estabilidad económica, creó el seguro popular. Miren, yo estoy muy agradecido con él porque él fue el que resolvió la bronca de la APO en Oaxaca. Hasta que llegó él se puso orden, entró la Policía Federal Preventiva, que sí funcionaba, y pusieron orden. O sea, yo puedo decir que Felipe Calderón fue un buen presidente, a pesar de que tenga sus demonios. Bueno, vamos a escuchar su primer video. Lo digo porque seguramente algunos se ofenden porque me pongo a echar desmadre, pero es desmadre con cariño. O sea, de verdad. Vamos a ver, no el del PAN, vamos a ver este video. Otro fenómeno que está preocupantemente en América Latina es la captura del Estado. El Estado está cayendo territorialmente y jerárquicamente en manos del crimen organizado y el narcotráfico, que en su expansión territorial está acabando con el Estado tal y como lo conocemos y está convirtiendo a nuestra región en una región de narcoestados. ¿Qué es lo que pasa? El crimen organizado está sustituyendo al Estado, porque las rentas están en la sustitución del Estado. Es decir, ustedes me dirán que es muy lucrativo comprar y vender drogas y más clandestinamente en el mercado negro. Sí, sí lo es. Hay algo más lucrativo que eso, es cobrar impuestos. Y cuando el crimen organizado sustituye a un alcalde para cobrar rentas, para cobrarlo o a un gobernador o a un presidente de la República, para cobrar rentas, es decir, para pedir derecho de piso, protection rackets, que era lo que hacía la mafia siciliana, de Chicago, etcétera. Eso está ocurriendo en América Latina. Y está ocurriendo ya no en pequeñas comunidades, sino en regiones completas. El Pentágono calculaba hace 3 años que el territorio mexicano estaba en un 35% dominado por crimen organizado. Yo creo que es mucho más de la mitad ahora. Donde quien manda no es el Estado mexicano, no es el pueblo mexicano, es en unos lados el cártel de Sinaloa, en otros los del Golfo, en otros el cártel Jalisco Nueva Generación, en otros los mexicas, etcétera, el de Juárez, en fin. ¿Qué es lo que pasa? América Latina está siendo capturada a través de su Estado por crimen organizado y narcotráfico, incluyendo instituciones en otro sentido, como son las Fuerzas Armadas, para muchos sacrosantas y incorruptibles. No lo son ni sacrosantas ni incorruptibles, muy respetables, admiradas, pero si la enarca abierta hasta el justo peca, y eso es lo que está pasando. Pues ahí está el primer video. Ahí. Sí, la verdad es que muy acertado.
Otro fenómeno que está preocupante. Déjame quitarlo, se me fue. Ok, Calderón comentó que desde hace más de un año el gobierno ha ignorado resoluciones judiciales como las relacionadas con el proyecto del Tren Maya, desacato. Desde hace 2 años que hay actos de amparo, resoluciones judiciales firmes para detener obras devastadoras como el Tren Maya. Han sido ignoradas olímpicamente por López Obrador y el ejército. Fuertísimo. Asimismo abordó el tema del crimen organizado, denunciando que estas organizaciones criminales han capturado al Estado mexicano y que este fenómeno se ha expandido peligrosamente. Muy acertado lo que dijo él sobre el tema del cobro de piso. Asimismo criticó la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador, la cual consideró ineficaz y permisiva. Hoy México está convertido verdaderamente en un río de sangre, sentenció refiriéndose a los más altos índices de violencia registrados en este sexenio. Ya le ganó a Felipe Calderón, que tanto utilizaron la famosa guerra que declaró Felipe. Pues se les llenan la boca de basura cuando dicen eso, porque hoy los números de López Obrador superan a Peña Nieto y a Calderón. Dice Calderón: nosotros combatimos con todo al crimen organizado, y quienes reprochan la política que tuvimos paradójicamente hoy permiten que México se desmorone bajo el tema de abrazos no balazos, señaló. Por cierto, ya descubrí de dónde sacaron la frase de abrazos y no balazos, de una película, Zombieland 2. La película de Zombieland 2, hay una parte donde llegan los héroes de la película a un centro de refugiados y no les permiten entrar con armas. Y entonces ahí es cuando dicen: entonces vamos a combatir con abrazos, no con balazos. Y entran. O sea, yo dije: no mames, de aquí sacaron la frase. Puede ser posible. Y sí, la película es unos añitos atrás de la entrada de López Obrador a su gobierno. Wow, de verdad es impresionante encontrar algo así. Calderón vinculó a Morena con el regreso de prácticas autoritarias del PRI, destacando que muchas de las figuras clave en el gobierno actual, como Manuel Bartlett, Ricardo Monreal, Alejandro Murat, tienen raíces priistas. López Obrador es PRI, Manuel Bartlett priista, Ricardo Monreal priista. No, a ver, Felipe Calderón, también bájale. O sea, el PRI resultó mejor que el PAN ahora, Digo, no quiero notar, pero ya el PAN tampoco trae los puntos arriba, y menos después de lo de Yunes, o sea, o lo de Marco Cortés, o lo de Taboada, o lo del cartel inmobiliario. O sea, ya también el PAN debe de ponerse las pilas. Pero sí Felipe Calderón criticó al PAN. Y al PAN directo o indirectamente, pero sí lo critica. Y es muy acertado o asertivo en lo que dice respecto a la oposición. Vamos a ver qué dice respecto a la oposición Felipe Calderón. La democracia, la libertad, el centro, la derecha, como le llaman, ni se coordina, ni se apoya, ni se une, ni tiene estrategia global, ni tiene estrategia regional, e incluso no es capaz de reconocer sus propias victorias. Díganme ustedes qué pasó cuando nuestros partidos, el PAN en el caso de México, no sabe reconocer los muchos logros que tuvimos los gobiernos panistas de reducir la pobreza más del 25% a pesar de la crisis de 2009, de hacer de México una economía competitiva que ahora exporta $1,5 billones, 1.500 millones de dólares al día, porque apostamos a las políticas de comercio abierto, muchas cosas, sistema universal de salud, que el propio PAN no es capaz de reconocer, que se recrimina los señalamientos de la izquierda. ¿Y qué le pasó a cierto partido en España con el gobierno de Aznar? Hubo un tiempo en que le daba pena reconocer que había sido un buen gobierno, y sí lo fue. ¿Y cómo le fue después? Tenemos que rectificar nuestros pasos y entender que hacemos política con principios y responsabilidad, pero también con estrategia, audacia, coordinación, con visión global, saber a dónde queremos llegar, o aquí seguiremos reuniéndonos cada año a lamentar la triste suerte de nuestros pobres. Wow. Insisto, Chaparrito es cabrón.
Calderón también destacó la situación de la violencia que atraviesa México, la actual administración, pues lo digo, ahí tiene 200,000 víctimas de violencia que superan sin duda a su periodo de gobierno. Calderón concluyó su intervención con una reflexión sombría sobre el futuro de México, advirtiendo que la regresión política y la captura del Estado por el crimen organizado son los mayores peligros que enfrenta la nación. No solamente un tema de dictadura, no solamente un tema de que de pronto el país regrese a los tiempos del PRI. A ver, nos equivocamos cuando decimos eso, porque en los tiempos del PRI había algo, había un control del Estado sobre el crimen organizado, y si no, para eso estaba Manuel Bartlett, como el que interactuaba entre el Estado y las organizaciones criminales, y se conducían bajo reglas. De hecho, había reglas establecidas en aquel entonces. Número 1, no se tiraba ningún estupefaciente en el país, no se envenenaban a los jóvenes ni a los niños. O sea, tenían esos códigos, no iban a hacer ciertas acciones que se tomaban en acuerdos, sentadas todas las organizaciones criminales y avaladas o como testigo el gobierno federal, y hasta el ejército participaba en custodia y traslados. O sea, había un narcoestado sin duda, pero no estaba desbordada como hoy en un enfrentamiento entre bandas, y que al Estado ni siquiera, pues como lo que acaban de pasar en Culiacán, que los propios militares salieron a reconocer que pues no pueden hacer nada hasta que las bandas criminales tomen la decisión de dejar de lastimar a la población civil por el enfrentamiento, por la guerra que tienen entre estos dos grupos. Sí, entonces tampoco podemos decir que el país va a regresar a los tiempos del PRI. Ojalá regresara por lo menos a los tiempos del PRI. De verdad, lo que acabo de decir, ojalá y por lo menos regresáramos a los tiempos del PRI. Pero ni eso. O sea, los tiempos a los que vamos, si se le sigue permitiendo a López Obrador toda esta locura, no van a ser ni los tiempos del PRI, van a ser tiempos muy, pero muy oscuros. Porque insisto, en los tiempos del PRI el crimen no era el que mandaba. No había eso, había un control desde la Sedena y desde el Estado. Nadie se podía mover si el Estado no estaba de acuerdo. Hoy no. Hoy el crimen tiene sometido al Estado. Así que las cosas no serían inclusive como una regresión a los tiempos del PRI, no. Sería algo peor. Sin duda sería algo peor. O será algo peor, porque vamos en esa ruta. Voy a cerrar con el último video. Calderón es largo. Yo aquí me despido. Los que ya lo vieron pueden cerrar el canal, decir, bueno, ya troll, yo ya lo vi, ya me voy. Los que no lo han visto, quédense, está muy bueno. Son 6 minutos de su participación de Felipe Calderón. Vale la pena. Y esto es lo que hizo que López Obrador se pusiera rabioso. López Obrador, ¿saben cómo respondió? Llamó a Felipe Calderón a rendir cuentas sobre García Luna y pide un escrito amplio del caso. O sea, López Obrador, como siempre, recurriendo a la de siempre, García Luna. En fin, ay, cómo me divierte este país, pero cómo me duele a la vez. Bueno, pues yo los dejo con el expresidente Felipe Calderón en esta última intervención. Yo les agradezco mucho. Suscríbanse al canal, denle click a la campanita, comparta el video, comente el video, denle like o dislike, y bueno, yo lo veo en un siguiente podcast. Gracias a todos. No me despido, aquí me voy a quedar viendo el video mientras arreglo el video, porque lo voy a pasar luego a la pantalla grande. Vamos a escuchar al expresidente. Acabó concediendo a la mayoría del presidente López Obrador, del Grupo Morena, el 74% de la representación del Congreso. 54% de los votos le dieron milagrosamente 74% de los representantes, en una manipulación grosera, obscena de la ley, un fraude a la ley que acabó con la resistencia
democrática para evitar reformas constitucionales unipartidistas. Es decir, volvimos al México de los 60s o peor. Cuarto acto o tercero en esta serie de eventos desafortunados. Esa mayoría no estaba consolidada, sin embargo, en el Senado de la República. Le faltarían 1 o 2 votos para obtener las 2/3 partes. Y con prácticas verdaderamente gangsteriles, es decir, arrestando en la noche y en la madrugada al padre, al hermano de este senador, amenazando al otro, obtuvieron los 2 votos que les faltaban para consolidar una mayoría constitucional. Y en un acto verdaderamente imperial, en menos de 8 días, las legislaturas de los estados en poder de Morena habían ya votado una reforma constitucional que lleva a ¿qué? A desaparecer, a quitar del cargo literalmente en el plazo máximo de 2 años a todos los jueces de paz del menor rango hasta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, un órgano que valientemente se había opuesto a los caprichos del presidente López Obrador, a destituirlos de esta manera y sustituirlos por nuevos jueces justos, en las expresiones cacofónicas de sus hombres, que serán electos por el voto popular, claro, de una maquinaria que solo ellos manejan. Desapareció la independencia de poderes. Desapareció esta institución no solo en el sentido orgánico en el que la conversación está dirigida, sino también en el sentido que lo definía mi padre en su libro de sociología que tenía yo en la preparatoria, que era bellísimo, no recuerdo el autor, que era Durkheim o quién, pero esta definición de instituciones no se refería al órgano propiamente, sino definían instituciones como el conjunto de prácticas observadas en una sociedad para la consecución o satisfacción de sus necesidades. Es decir, no era el organismo en sí, sino lo que una sociedad hacía para sobrevivir, avanzar, conseguir valores, satisfacer necesidades. La institución más civilizatoria que hay, en mi opinión, o en opinión de muchos, es el rule of law, es el enforcement, el cumplimiento de la ley, que es el gran pendiente de los pueblos nuestros, y no va a ser el petróleo, no va a ser el cobre, no va a ser ahora el litio tan famoso, no es el oro, no es la plata, no es la cultura, es el rule of law lo que puede traer prosperidad o miseria a nuestros pueblos. Y en México desapareció el rule of law desde antes de la desaparición del judicial, porque el gobierno de López Obrador desconoció desde hace más de un año, año y medio, resoluciones de los jueces, que la práctica era, si no todos los gobernados las cumplían, el gobierno, nuestros gobiernos democráticos sí obedecían las resoluciones de los jueces, sí respetábamos los amparos que ordenaban, y recientemente erga omnes, suspender una obra, un acto de autoridad, etcétera. Desde hace 2 años que hay actos de amparo, resoluciones judiciales firmes para detener obras tan devastadoras, tan cocidas como el Tren Maya, han sido ignoradas olímpicamente por López Obrador y el Ejército, lo cual hace la desaparición de la institución más importante del Estado de Derecho, no entendida como órgano sino como práctica, que es el cumplimiento de las órdenes de los jueces. Estos señores se los pasaron por las armas. El segundo punto es subrayar lo que llama Guillermo. Otro fenómeno que está preocupantemente en América Latina es la captura del Estado. El Estado está cayendo territorialmente y jerárquicamente en manos del crimen organizado y el narcotráfico, que en su expansión territorial está acabando como en el Estado tal y como lo conocemos y está convirtiendo a nuestra región en una región de narcoestados. ¿Qué es lo que pasa? El crimen organizado está sustituyendo al Estado porque las rentas están en la sustitución del Estado. Es decir, ustedes me dirán que es muy lucrativo comprar y vender drogas y más clandestinamente en el mercado negro. Sí, sí lo es. Hay algo más lucrativo que eso, es cobrar impuestos. Y cuando el crimen organizado sustituye a un alcalde para cobrar rentas, para cobrarlo o a un gobernador o a un presidente de la República, para cobrar rentas, es decir, para pedir derecho de piso, protection rackets, que era lo que hacía la mafia siciliana, de Chicago, etcétera, eso está ocurriendo en América Latina. Y está ocurriendo ya no en pequeñas comunidades, sino en regiones completas. El Pentágono
calculaba hace 3 años que el territorio mexicano estaba en un 35% dominado por crimen organizado. Yo creo que es mucho más de la mitad ahora. Donde quien manda no es el Estado mexicano, no es el pueblo mexicano, es en unos lados el cártel de Sinaloa, en otros los del Golfo, en otros el cártel Jalisco Nueva Generación, en otros los mexicas, etcétera, el de Juárez, en fin. ¿Qué es lo que pasa? América Latina está siendo capturada a través de su Estado por crimen organizado y narcotráfico, incluyendo instituciones en otro sentido, como son las Fuerzas Armadas, para muchos sacrosantas y incorruptibles. No lo son ni sacrosantas ni incorruptibles, muy respetables, admiradas, pero si la enarca abierta hasta el justo peca, y eso es lo que está pasando.